Hola, me da mucho gusto poder estar aquí, poderles compartir hoy este día. Y la lección que vamos a ver hoy se llama Pendientes de la venida de Jesús en los aires. Y primeramente vamos a hablar de la primera generación de cristianos. La primera generación de cristianos tenía una expectativa muy grande. ¿Por qué? Porque Jesús había prometido que Él iba a regresar. Pero algo muy importante es que Él nunca dijo una fecha. Él nunca dijo una fecha exacta o el momento exacto en el que iba a regresar. Simplemente Él dijo que estuviéramos preparados para cuando Él regresara por nosotros. Entonces la primera generación de cristianos estaba muy expectante, porque ellos pensaban o ellos creían que iba a ser en su generación, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que no fue en esa generación. Y es ahí en donde muchas personas empezaron a crear o a generar preguntas con el fin de debilitar la fe que tenían estas personas, los primeros cristianos, o incluso ahora que tenemos esas preguntas. ¿Para qué? Para debilitar nuestra fe en la promesa que el Señor nos dio cuando dejó esta tierra. ¿Y cuáles eran esas preguntas? Se las voy a leer. Estas preguntas eran: ¿y si muero antes de que Él vuelva, no seré parte del reino? ¿Cuánto voy a disfrutar de esas promesas del reino? ¿Y qué hay de mis seres queridos que han muerto? ¿Volveré a verlos otra vez? Pues el apóstol Pablo, para responder estas preguntas, creó un ministerio llamado Musterium, que es un ministerio donde él hablaba o él respondía a estas preguntas a base de lo que Dios había enseñado, a base de los que Dios había dejado a través de su palabra. Y él como que concretó todo en 4 puntos importantes, que son los que vamos a ver más a profundidad en esta lección, que es la muerte, el destino eterno, la resurrección y el retorno de Cristo. Y ahora vamos a ir al primero, que es la muerte. Y para esto vamos a ir a 1 Corintios 15, del versículo 19 al 26. Y ahí en sus casas pueden acompañarme. Yo se los voy a leer mientras ustedes lo están buscando. Y dicen: si lo único que tenemos de Cristo es un poco de inspiración para unos breves años, somos muy dignos de lástima, pues la verdad es que Cristo ha resucitado, el primero de una larga multitud de salvados que abandonaron los cementerios. Aquí tenemos una maravillosa correspondencia. La muerte vino primero por un hombre y la resurrección de la muerte por un hombre. Todos mueren en Adán y todos viven en Cristo, pero tenemos que esperar nuestro turno. Cristo es primero, luego los que le acompañan en su venida, que serán la gran consumación cuando, después de destruir al opositor, entregará su reino al Dios Padre. El Señor no cesará hasta que el último enemigo sea vencido, y este último enemigo es la muerte. Pues fíjense, muchas personas creen que la muerte es que cuando una persona muere, creen que pues simplemente se apaga la persona, ¿no? Creen que pues ya vivió. Muchas personas creen que cuando una persona muere, cuando alguien muere, pues hasta ahí llega su vida, simplemente todo se queda en negro. Pero lo que nos han enseñado aquí, lo que nos enseña la palabra de Dios es que no, es que la muerte es un paso para algo nuevo que vamos a experimentar. Es ahora el paso de pasar de esta vida a la vida eterna. Fíjense, de acuerdo a la Biblia, la muerte no es el final de la vida, sino la puerta terrenal de la entrada a una clase de vida diferente, como es lo que se les acabo de mencionar. Es la separación de lo invisible de lo visible, del espacio inmaterial de una persona de lo material. ¿Esto qué quiere decir? Que es un nuevo comienzo en algo en nosotros. Que si es cierto que este cuerpo que nosotros tenemos en este momento aquí en la tierra va a pasar por su proceso natural. Cuando morimos, ¿qué es lo que pasa? El proceso de descomposición y todo eso. Pero algo que queda en nosotros, algo que queda vivo, es nuestra alma y nuestro espíritu, que es los que van a experimentar esta nueva etapa en esta vida, que es la vida eterna. Y es lo que da paso al siguiente punto, que es el destino eterno. Fíjense, en cuanto a los que hayan muerto antes del regreso de Jesús, sus cuerpos físicos están destinados a la tumba, como es lo que vimos anteriormente, que pasan por ese proceso. Pero la muerte y el destino eterno son dos cosas distintas. El cuerpo muere, pero el alma sigue viva.
y después de que hayan atravesado por la puerta de la muerte les esperan uno de dos destinos. ¿Y cuáles son estos dos destinos de los cuales hablan aquí? Pues uno de ellos ya lo conocemos. Son las personas que murieron, pero que en su vida aquí en la tierra decidieron poner su fe en Cristo, que creyeron en Él, que decidieron entregarle su vida a Él, aceptarlo en su corazón, vivir para Él, servirle para Él. Estas personas van a disfrutar de ese destino, que ¿cuál es? Es ese hermoso destino de estar en la presencia de Dios, ese hermoso destino que es estar cara a cara con nuestro Dios cuando llegue el momento, de disfrutar de su presencia, de estar en su reino, de disfrutar de esas riquezas que hemos acumulado aquí en la tierra, de esos regalos, de esos galardones de los cuales nos han predicado aquí en la iglesia, de los cuales nos habla en su Biblia. Pero está el otro destino, que ¿cuál es? Son el destino de las personas que no pusieron su fe en Dios, las personas que por decisión de ellos mismos no quisieron creer. Y como aquí nos han enseñado, al fin y al cabo las personas van a decidir su propio destino. ¿Por qué? Porque esto es una decisión que tenemos que tomar. Nuestro Dios nunca nos va a obligar a seguirlo incluso. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Entonces nuestro Dios nunca nos va a obligar a nada. Él nos pone los caminos, el camino en donde podemos disfrutar de su reino, como lo veíamos, o el otro camino en donde simplemente podemos decir, ¿sabes qué? No te quiero seguir, yo quiero vivir mi vida, yo no creo en ti, no voy a creer en ti, no quiero creer en ti. Y este destino, fíjense, Jesús se refirió a este destino como un fuego que nunca se apaga, las tinieblas de afuera, un lugar en donde habrá llanto y crujir de dientes y castigo eterno. Así como en el cielo es inigualablemente bueno, así el infierno es inigualablemente malo. Aquí nos está diciendo, ¿no?, que es el otro destino, ¿no?, que es un lugar en donde van a sufrir las personas, es un lugar en donde están sufriendo incluso. Y en ese lugar van a llegar esas personas que no pusieron su fe en Dios. En ese lugar personas incluso piden otras oportunidades, una segunda oportunidad, pero la verdad es que la oportunidad era aquí en la tierra. La decisión se toma aquí en la tierra. Cuando lleguemos en ese momento para uno de esos dos destinos, ya no va a haber otra segunda oportunidad, ya no va a poder arrepentirse las personas, sino que la decisión que tomaron va a ser fija. No es como que vamos a ir a ese lugar y por unos años vamos a sufrir y después vamos a subir al reino de Dios. No, la decisión que tomemos aquí en la tierra, esa decisión va a marcar nuestro destino para cuando pasemos de vida a vida eterna. Entonces esto es algo muy importante, en lo cual los invito a reflexionar. Como se los dije, al final esta decisión es personal. Nadie nos va a obligar aquí, nuestro pastor, los líderes, nadie, ni siquiera Dios nos obliga. Esta es una decisión que nosotros debemos de tomar. Y vamos a ir al tercer punto. Bueno, antes de ir al tercer punto vamos a leer 1 Corintios 15 del versículo 37 al 40. Y se los leo. Dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el mero grano, ya sea de trigo o de otra cosa. Pero Dios le da un cuerpo como quiere, a cada semilla su propio cuerpo. A cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de los animales, otra la de las aves y otra la de los peces. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero de una clase es la gloria celestial y de otra la de los terrenales. Y este versículo nos da paso al siguiente punto, que es el destino eterno. Y fíjense, el siguiente punto es la resurrección. Fíjense, en cuanto a esta, los creyentes se hacen una pregunta. ¿Qué pasará si Jesús viene antes de que yo muera? ¿Cómo experimentaré esta nueva resurrección si todavía no he muerto? Pues fíjense, el apóstol Pablo lo explica y para eso vamos a leer 1 Corintios 15 del versículo 50 al 55 para que podamos entender un poco mejor este punto de resurrección. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí yo os digo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos.
a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad, entonces se cumplirá su palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues fíjense, aquí como lo menciona, nosotros vamos a ser transformados. Las personas que murieron o incluso los que seguimos vivos, cuando llegue ese momento que Jesús venga por su pueblo, que Jesús llame a su pueblo, nosotros vamos a ser transformados. Y fíjense, este cuerpo que tenemos es una bendición, ¿no? Es algo que Dios ha creado, es algo que Dios nos ha dado. Pero este cuerpo no está hecho para esa vida eterna. Desde que nacemos, desde que vamos madurando, hasta que llegamos a un punto en donde nuestro cuerpo está en su mejor momento. Pero ¿qué pasa después? Pues conforme vayamos creciendo, el cuerpo se va desgastando. Tenemos la promesa que vamos a vivir 80, 70, 90 años, incluso hay gente que ha vivido hasta más de 100 años. Pero al final el cuerpo se va desgastando. ¿Por qué? Porque este cuerpo que nosotros vemos, este cuerpo que ustedes tienen, de carne y hueso, no está hecho para la vida eterna. Y como aquí lo decía este versículo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, nosotros vamos a ser transformados. Las personas que seguimos aquí en la tierra, cuando llegue ese momento, nuestro cuerpo va a ser transformado, pero va a ser transformado en un instante, de una manera inesperada. Incluso más rápido que un parpadeo. Fíjense. Fíjense que aquí dice que la palabra, cuando dice instante, la palabra instante en griego es átomos, que viene de la palabra átomo. Esto dice que seremos transformados en un momento más rápido. Fíjense, vamos a ser transformados en la velocidad de que nuestros ojos captan la luz. O sea, va a ser en un momento tan rápido, de una forma inesperada. Muchas personas llaman a este cuerpo cuerpos glorificados. ¿Por qué? Porque van a ser cuerpos que van a estar preparados ¿para qué? Para vivir, para poder disfrutar de esa vida eterna en cualquiera de los dos destinos. Pero nuestro cuerpo va a ser transformado. ¿Por qué? Porque estos cuerpos que ahorita vemos, ahorita sentimos, ahorita palpamos, no están aptos ¿para qué? Para esa vida eterna, para esa nueva vida que en algún punto de nuestra vida vamos a experimentar. Y ahora vamos a ir al siguiente punto, al último punto, que es el retorno de Cristo. Y como lo hemos visto, nosotros vamos a ser transformados, pero algo que a veces nos llegan a preguntar aquí es, ¿cómo nos va a encontrar Jesús? ¿Cómo nos va a encontrar cuando Él venga por nosotros? El Señor no dio una fecha exacta, el Señor va a venir de forma inesperada, Jesús va a venir de forma inesperada, pero la pregunta es, ¿cómo nos va a encontrar? Él simplemente en su palabra nos dijo que nos preparáramos. Nos va a encontrar durmiendo, nos va a encontrar orando, sirviendo, nos va a encontrar peleando, nos va a encontrar haciendo cosas que no debemos. ¿Cómo es que te va a encontrar? ¿Cómo es que va a encontrar a mí Jesús a la hora de su venida? Y esta es una pregunta importante, es una pregunta que nos hacen. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para cuando Él venga por nosotros. Y estas 4 cosas de las cuales habla el apóstol Pablo, que él predicaba a estas personas, son puntos muy importantes. ¿Por qué? Porque nos hablan de lo que viene. Esta clase es para que ustedes estén expectantes y sobre todo se preparen para ese gran momento, para cuando Jesús venga por su pueblo, para ese momento, para cuando nosotros vamos a estar cara a cara con nuestro Dios, para que en ese momento, si estamos vivos, si es en nuestra generación, que estemos expectantes de que vamos a disfrutar de Él y vamos a ver esa promesa cumplida. E incluso si no es en nuestra generación, que a pesar de todo eso, como vimos en esta lección, vamos a disfrutar de esas promesas. Y sobre todo para que ustedes tomen esa decisión, como lo veíamos en un punto anterior.
Existen dos destinos, pero esos destinos los fijamos nosotros. Dios no nos va a obligar a elegir su camino, Dios no nos va a obligar a servirle, a amarlo. Nuestro Dios nos pone un camino, nos sugiere tomarlo porque Él sabe que es el mejor para nosotros, porque Él sabe que es el camino en donde está la felicidad, el camino en donde está la paz, el camino donde no existe enfermedad, no existe el sufrimiento. Pero si en algún punto alguno de nosotros decimos, ¿sabes qué? A pesar de que es el mejor camino, no lo quiero, no lo quiero. No quiero servirte, ¿por qué? Porque no quiero, esa es mi decisión. Pues al Señor le va a doler, claro que sí, pero al final Él va a respetar esa decisión. ¿Por qué? Porque el Señor nos respeta, el Señor nos ama. Pero como lo veíamos, y cuando llegue el momento y estemos frente de Él, ya no va a haber otra oportunidad. Lo que hayamos tomado, esa decisión va a ser fija y aunque pidamos una segunda oportunidad, aunque lloremos, berriemos, esa decisión ya habrá sido tomada. ¿Y por quién? Por nosotros mismos. Entonces yo los quiero animar a que ustedes puedan reflexionar en esta lección, puedan reflexionar en estos 4 puntos y sobre todo invitarlos a que ustedes puedan conocer de ese Dios verdadero, ese Dios personal, no un Dios ajeno, sino ese Dios que nos ama, que nos da otras oportunidades y que a pesar de cualquier situación siempre va a estar con nosotros. Entonces eso era lo que yo les quería compartir este día y pues muchas gracias.